Hola, ¿qué tal? Soy Pati Cuellar y esta vez les voy a mostrar cómo hacer un pastel decorado con Sugar Lacy de la marca de Cherry & Cake. ¿Sí? Para empezar vamos a preparar nuestro sugar de la siguiente manera. Vamos a utilizar una manguita de Cherry & Cake. Bueno, en la preparación de nuestro Sugar Lacy vamos a colocar 2 cucharadas de agua en una manguita de Cherry & Cake y vamos a colocar 1/4 de cucharadita de glicerina. Esto es para darle mayor elasticidad a nuestro encaje. Vamos a utilizar 1 cucharada de polvo de Sugar Lacy en la preparación y ahora nada más voy a integrar revolviendo un poquito hasta que quede completamente bien integrado. Bueno, una vez que ya está bien integrada nuestra mezcla, ahora vamos a abrirle un agujerito a nuestra manga. Dejamos que salga lo que esté más líquido. Y vamos a utilizar uno de nuestros tapetes especiales para Sugar Lacy. Estos tapetes tenemos una gran variedad, pueden utilizar el que ustedes quieran. Bueno, vamos a aplicar un poquito de Sugar Lacy en nuestro tapetito y con una espátula lo vamos a extender muy bien. Vamos a poner un poquito más. Hay que tratar de rellenar todos los huequitos para que mi encaje salga completito. Si quisieran colorear su encaje, solamente van a agregar unas gotitas de Jelly Color en el agua. Antes de vaciarle el polvito a su manguita, en el agua vamos a ponerle el Jelly Color, el color que ustedes quieran, y ya cuando se revuelva ya va a quedar pintado. Vamos a quitar todos nuestros excesos para que ayude a que mi dibujo salga lo mejor posible. ¿Sí? Y aquí ya lo tenemos, lo vamos a dejar reposar por lo menos 2 horas a temperatura ambiente o hasta que seque. Según el tapete es lo que varía el tiempo de secado. Hay tapetes muy delgaditos que en poco tiempo ya está. Bueno, pues aquí ya tengo mi encaje seco y ahora voy a sacarlo de mi tapete poco a poco, con mucho cuidado para que no se les vaya a romper. Voy despegando poco a poco y voy jalando para que de esta manera salga completo. Y aquí tenemos ya nuestro encaje listo. Vamos a elaborar las piezas que creamos necesarias. En este caso, por ejemplo, de los zapatitos, vamos a calcular el tamaño de los moldes y es según el tamaño las piezas que vamos a necesitar hacer. En todo caso, si yo nada más tengo un tapete, puedo estarlo haciendo con días antes y no le pasa nada. Mi encaje me dura bastante bien, entonces puedo irlo guardando en unas bolsitas de plástico nada más para que no se me vaya a llenar de tierra y así puedo utilizar mi tapete las veces que sea necesario. Vamos a extender un pedacito de fondant blanco para hacer la plantilla de mi zapatito. Vamos a cortar en esta ocasión estamos utilizando cortador en forma de zapatito, pero también hay una gran variedad de cortadores para galletas, para fondant, para lo que ustedes necesiten. Figuras, zapatos, todo lo que ustedes quieran también hay. Ahora con nuestro mismo cortador vamos a poner el encaje que ya elaboramos. Primero lo vamos más o menos a medir y le vamos a rociar un poquito de alcohol. Esto va a ayudar a que se corte más fácil. Entonces damos una atomización. Nada más es para que se humedezca. Hay que tratar de no poner demasiado. Y voy a pasar mi rodillo
para que de esta manera me ayude a cortarlo. En este caso, si se humedece, pues no pasa nada porque es una mezcla tipo blea, entonces acepta muy bien la humedad y por eso lo vamos a hacer con alcohol. Esto nos ayuda a cortar a la perfección nuestro encaje de azúcar. Utilizamos otra para nuestra otra parte. Hay que estarlo volteando porque lógicamente tenemos pie derecho y pie izquierdo. Bueno, cabe mencionar que todos los residuos que quedan de nuestro encaje los podemos volver a utilizar. Bueno, todos los residuos que nos quedan de nuestro encaje nos pueden servir otra vez, entonces solo hay que desbaratarlos bien. Y cuando vamos a hacer otra mezcla de Sugar Lazy, lo que vamos a hacer es hacerla con agua hirviendo, bueno, muy caliente. Esto nos va a ayudar a que se diluya muy bien y así queda otra vez integrado y podemos darle nuevamente uso a nuestro encaje de azúcar. Bueno, de la misma manera en que cortamos las plantillitas, vamos a cortar todas nuestras piezas para sacar nuestros zapatitos, ¿sale? Bueno, ya una vez que tenemos listo nuestros encajes, que ya están todos cortados, las piezas que vamos a necesitar, vamos a empezar a pegar en nuestra plantilla con un poco de pegamento para fondant. Voy a colocar mi pieza por el lado derecho y vamos a poner un poquito en todo lo que es esta parte, en la orillita. Vamos a agarrar nuestra parte de adelante y la vamos a ir uniendo. Si es necesario voy a aplicar un poquito para que pueda pegar. Esto es un poco tardado, así que hay que tener mucha paciencia y mucho cuidado de no romper nuestras piezas. Con ayuda de un estilete vamos a ir dando toquecitos para que se vaya pegando. Hay que darle tiempo a que se humedezca, porque como ya lo tenemos seco, al momento que quiero pegar, luego me lo rechaza y me lo bota. Ahora vamos a tomar nuestra parte de atrás. También vamos a colocar un poquito de pegamento. Lo vamos a colocar así para que quede hecho mi zapatito. Vamos a dejarlo secar un ratito. Y mientras vamos a hacer lo mismo con el otro zapatito y vamos a preparar también nuestro pan para poner nuestro zapatito sobre nuestro pan ya forrado con fondant. En este caso lo vamos a hacer en color morado. Pueden hacerlo rosita, azul, del color que ustedes quieran trabajarlo, ¿sale? Bueno, ya tenemos aquí nuestro pan cubierto con fondant y ahora vamos a dar un poco de matizada con color perla en aerosol para darle un toque brilloso. Ya que nacaramos nuestro pastel, ahora vamos a extender una tira de fondant que voy a colocar en el borde de abajo. La voy a pegar con un poquito de pegamento para fondant. Y la voy a apretar un poquito para que pegue bien. Y vamos a utilizar nuestro estilete, este que tiene forma de conchita.
Solo vamos a presionar hacia abajo y solito me va a marcar las conchitas. Ya que lo tenemos listo, vamos a pasar nuestros zapatitos. Voy a poner un poquito de pegamento, con mucho cuidado, para que se pegue bien mi zapatito. Vamos a pegar también el otro zapato. Ahora vamos a extender una tirita delgada de fondant y con esto voy a formar una diademita. Para esto voy a tomar mis encajes y los voy a cortar por la mitad. Voy a colocarlos por abajo y voy a poner un poquito de pegamento para fondant en lo que es mi tira blanca. Esto lo voy a pegar con cuidado, tratando de que sea la parte de en medio. Voy a presionar un poquito para que se adhiera bien mi encaje y voy a cortar el exceso y voy a formar mi diadema de esta manera. Voy a poner un poco de pegamento aquí y esto para unir muy bien mi diadema. Vamos a colocar nuestra diadema en el pastel. Puedo poner un poquito de pegamento. Aquí ya va a ser muy poquito, casi que nada más es para que se detenga. Y posteriormente vamos a, con unas flores de encaje, vamos a adornar nuestra diadema y vamos a adornar nuestros zapatitos. También vamos a poner una tirita de fondant morado como adorno en la orillita de nuestro zapatito, en el empeine del zapatito. Y cortamos el exceso. Ponemos otra en el otro zapatito. Ahora sí vamos a tomar nuestras flores blancas y podemos utilizar también unas en color morado. En este caso las voy a utilizar morado, está pintado y matizado con el pintacolor morado. Este pintacolor es nacarado, entonces queda muy bonito. Voy a decirles cómo utilizar el matizador. En este caso es nuestro pintacolor en color morado. Únicamente voy a mojar mi pincel. Tomo mi flor y aplico directamente. Cuando voy a utilizar mi pintacolor, lo único que debo de hacer es mezclarlo bien para que todo lo que esté en la parte de abajo se me revuelva, porque luego a veces se asienta. Y así ya quedó nuestra flor con nuestro pintacolor. La vamos a dejar secar antes de utilizarla para que no se nos vaya a pegar. Yo tengo aquí unas pintadas ya. Y lo único que voy a hacer es hacer un pequeño corte en uno de los pétalos y las voy a unir y a darles un poquito de vueltecita para que me ayude a que se levante mi flor. Bueno, vamos a tomar nuestras flores blancas y le vamos a poner un poquito de pegamento a la flor morada. Estas las voy a preparar, estas van a ir en la parte de abajo. Las puedo ir dejando así boca abajo para que se vayan secando. Le vamos a hacer unas pequeñas flores a nuestros zapatitos. Voy a hacer lo mismo, voy a enredar mi flor y le voy a cortar un poquito la punta para que me quede más pequeña mi flor,
porque aquí no las quiero tan grandes, pero quiero que sea del mismo tipo de flor. Entonces vamos a hacer esto y apachurro con mis dedos para que se una. Y ahora solo voy a colocar un poquito de pegamento en la parte de abajo de mi flor y coloco mi flor sobre mi zapatito. Voy a meter, siempre meto mi dedo para que me ayude a que no se me vaya a sumir, porque si yo presiono, lógico, lo voy a romper. Y hago lo mismo con el otro zapatito. Ya que tengo las flores de mis zapatos, voy ahora a hacer 3 flores para mi diadema. Y estas son las que voy a hacer así combinadas y las vamos a pegar. Vamos a tomar nuestras florecitas, les vamos a poner un poco más de pegamento y le vamos a colocar 3 flores a nuestra diadema. Ya que coloqué mis flores, ahora voy a colocar, puedo adornar con una perlita. En este caso vamos a utilizar una perlita color tornasol en blanco para que le dé un poco más de realce. Ya que adornamos nuestras flores, ahora vamos a pegar una tira de encaje alrededor de mi pastel para adornar un poquito más. Por acá yo ya lo tengo listo. Y aquí voy a poner pegamento en mi encaje. Sobre todo en las flores grandes primero, para ayudarme a que se peguen, porque estas son las que sostienen más. Ya las chiquitas después voy a ir poniendo si es necesario. Ya que le puse pegamento, vamos a colocarlo y vamos a procurar que me quede lo más derechito, y así pegamos nuestras dos partes de la misma manera. Bueno, ahora voy a hacer lo mismo con flores como estas. Vamos a utilizar las blancas y les vamos a pegar la flor morada. Bueno, ahora vamos a extender un poquito de nuestro fondant blanco y vamos a sacar unas letras con nuestro abecedario funky de Cherry y vamos a ponerle la palabra baby. Para estas letras necesitamos que nuestro fondant esté delgadito, porque si se fijan no son muy profundas. Entonces si yo lo saco muy grueso, luego se me marca la parte de arriba y batallo para sacarlas. Entonces vamos a marcar bien, presiono bien y muevo un poquitito, y con ayuda de mi estilete voy a irlas despegando para irlas pegando en nuestro pastel. Vamos a hacer lo mismo con todas las letras. Y por último ya nada más vamos a colocar una perlita en el centro de cada una de nuestras flores. Bueno, ya quedó listo nuestro pastel. Por mi parte es todo. No olviden, mi nombre es Pati Cuellar y les seguimos invitando a que consulten nuestras páginas de redes sociales y también nuestra página oficial de Cherry & Cake. Hasta la próxima. Gracias.